8:32. Buenos días, José, adelante. Bueno, señores, gracias, Julio. Bueno, una semana que promete mucho en términos de información por el impacto que está teniendo la reforma fiscal. Bueno, vamos a hablar de eso desde una perspectiva distinta. La reforma fiscal, déjame poner mi monitor de tiempo para no excederme. La reforma fiscal, el gobierno tiene incluso estimado el impacto que va a tener en la popularidad. Pero yo pienso que en la medida que eso se pueda socializar y se pueda escuchar a los diferentes sectores, independientemente de que ningún sector quiere que le cobren, independientemente de que la reforma tiene 12 años que no se hace, independientemente de que lo que somos hoy como país, desde 1990 para acá, cuando se cayó el muro de Berlín, nuestro PIB era de 7.000 millones de dólares y ahora es de 122.000 millones de dólares. Y eso se debe a una sola cosa, a un concepto, se llama reformas fiscales. Por eso para mí la Fundación Economía y Desarrollo tiene tanto valor en este crecimiento económico, y cada vez que tengo la oportunidad digo que esa Fundación Economía y Desarrollo de Andy y de Jaime Aristi, o de los que estaban con Andy cuando él empezó en esto, tiene un valor increíble porque ellos fueron que empezaron a promover las reformas que establecía el Consenso de Washington. Inclusive fueron parte fundamental en la creación del Código Tributario de República Dominicana después de la caída del muro y del Código Monetario y Financiero. Todas las reformas que se han hecho aquí desde 1990 para acá, yo diría que de Jorge Blanco, que fue que empezó a modernizar las estructuras tributarias del país con el ITEBI en 1984, pero eso le costó a Jorge Blanco una poblada donde murieron más de 100 gente. O sea, es difícil poner a la gente a pagar impuestos. Casi pero 300 personas. Sin la reforma, claro, así es. Sin la reforma nosotros no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Y entonces hay que tratar de socializar esa reforma, pero sobre todo la gente tiene que entender por qué va a pagar y qué tasa de retorno va a pagar. Yo le pregunté al presidente, ¿usted no cree que la reforma está muy cargada hacia la clase media, que es su base de sustentación electoral? Él me dijo, sí, es cierto, lo que pasa es que la República Dominicana es mayoritariamente clase media ya. Lo que pasa es que la clase media tiene diferentes categorías. Hay una clase media alta que son ricos, prácticamente no llegan al umbral de ricos, pero son ricos. Y hay una clase media baja que son vulnerables, son económicamente estratificados. Con una gripe que le dé a la economía, hay una franja de esa que vuelve a la pobreza. Y eso es normal. La clase media es una clase de transición, luchando por subir más arriba y por no bajar abajo. Es lo más difícil de gobernar en el mundo, una clase media. Yo la veo en tres niveles, José. Yo la veo clase media alta, clase media media y clase media baja. Sí, pero en clase media baja hay un paquete de variables. Por ejemplo, tú puedes tener en tu casa ingresos de 100.000 pesos, que son unos $2.000, de 120.000 pesos, que son unos $2.000. Pero tú te mueves vendiendo ropa de paca. Entonces, si tú te mueves vendiendo ropa de paca, tú en términos de ingresos eres clase media, pero tú no tienes garantías laborales, tú no tienes seguro, tú no tienes prestaciones, tú no pagas seguridad social, tú no tienes aspira a pensión. Si llueve, ya tú tienes problemas, si llueve, porque los clientes tuyos bajan. Entonces esa vulnerabilidad te clasifica de manera distinta. Ahora, no es lo mismo. Clase media baja no es está a un resbalón de ser pobre. Bueno, no, depende, porque ahora si tú ganas los mismos 120.000 pesos de ingreso, pero tú eres formal, ya tú tienes otra estratificación, ya tú tienes otras garantías en la sociedad de que si hay un choque interno o externo de la economía, tu estilo de vida no se afecta. Ese es el problema. O sea, y el 57% de la población dominicana es informal. Y yo pienso que ahí hay una oportunidad del gobierno. Y voy a volver sobre esa oportunidad en breve ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, señores. El gobierno tiene que entender
que algunas de las propuestas en la reforma van a generar un efecto de choque porque están dirigidas todas a un mismo sector. Por ejemplo, cuando tú combinas IPI con aumento de la placa, por ejemplo, tú combinas IPI con aumento de la placa de la placa de vehículos, que yo, José Laluz, entiende que al gobierno le conviene dar la placa gratis, pero para eso hay que sentarse, para que escuchen por qué yo digo eso. Porque si el gobierno compara lo que ingresa por la placa, que no llega a 4.000 millones de pesos, pone en un lado lo que recauda por placa y pone en el otro lado lo que gasta en accidentes de tránsito, si la placa fuera inteligente, bajamos los accidentes de tránsito. Y el gobierno se va a ahorrar 10 veces. Yo creo que más de 10 veces lo que está recaudando por placa. Eso no va a ser fijo, eso es un incentivo de 5 años, de 3 años, para que la gente contribuya con la placa digital, que yo en mi proyecto técnicamente le llamo marbete electrónico, por ejemplo. Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto importante que el gobierno tiene que considerar es el tema de la evasión fiscal. Aquí tenemos un gran problema que lo he venido señalando también permanentemente. Nadie quiere abordar la reforma desde el punto de vista de la evasión. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. Y cuando digo que nadie quiere, estoy hablando del gobierno, de la oposición, de los técnicos que hablan permanentemente de reforma fiscal. Que dicho sea de paso, yo digo que esta es la última reforma análoga que se va a hacer en este país. Es la última y es una gran reforma. Esa reforma es ambiciosa. Históricamente tiene que ser la más ambiciosa que se haya presentado en este siglo. Pero es análoga. Es la última que ustedes van a ver. Porque si esta duró 10 años para hacerse, en los próximos 10 años ya la sociedad no va a ser igual. Jamás. No se va a parecer en nada en lo que estamos viendo ahora, ni en términos fiscales, ni en términos de transporte, ni en términos de educación, ni en términos de servicio. No va a ser nada. No se va a comparar en nada a lo que estamos viendo ahora. Todo va a correr sobre la base de la tecnología. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que nadie quiere atacar la evasión. No la ataca la oposición. No la consideran los industriales en su propuesta. No la considera Ángel. No la considera Andy. No la considera Jaime Aristi. Los que saben de esto no han hecho una reflexión. No sé si la han hecho yo no la he visto. De cómo atacar la evasión fiscal. ¿Y cuál es el problema de la evasión? Escuchen estos datos, que lo estaba citando aquí de manera parcial la semana pasada. Miren, para que ustedes tengan una idea. Ustedes cogen todos los actos de corrupción de los últimos 12 años, incluyendo los 8 años de Danilo y los 4 años de Abinader, y ustedes saben cuánto da. Empezando por, vamos a poner Oisoe, que se mató el ingeniero en el baño de Oisoe. Fue ese de 2015. Pero podemos empezar desde Danilo, desde el 2012 para acá. Ustedes saben cuánto hacen todos los expedientes que ha sometido el Ministerio Público sobre actos de corrupción en los últimos 12 años. Empezando con la OISOE y terminando con el de Hugo, el del Intran. Hace 31.700 millones de pesos. Yo los sumé todos. La operación Coral, la operación Antipulpo, la operación Medusa, la operación Calamar, la operación Camaleón, incluía hasta el de la lotería, la operación 13 se llama. Todos los actos de corrupción del 2012 al 2024 hace 31.700 millones de pesos. Eso es lo que está en los expedientes que se han depositado ante la justicia para procesar a los imputados. Ah, pero entonces cojan este dato ahora. La evasión fiscal, que ni siquiera le llaman corrupción, porque hay que tratarla con delicadeza, porque hay que saber quiénes son los que evaden aquí. La evasión fiscal se lleva, señores, oigan lo que sucede, 480.000 millones de pesos cada año a número del PIB actual, porque la evasión fiscal representa el 47% de todos los impuestos del país. El 47%. Se lleva medio presupuesto la evasión fiscal. Ahora, yo estoy hablando de un año. Ahora, si yo divido
Si yo divido, oigan esto, yo divido 480,000 entre 31.7. En un año, la evasión fiscal se roba 15 veces más que todos los actos de corrupción administrativa en 12 años, según mis datos. Entonces, aquí el gobierno tiene una gran oportunidad. ¿Cuál es la gran oportunidad que tiene el gobierno aquí? O si el gobierno se queda con los brazos cruzados y no ataca la evasión, y digo que no la ataca porque yo revisé en el proyecto de modernización fiscal que el presidente y su gobierno están promoviendo, hay 5 medidas para bajar la evasión fiscal. Pero esas medidas son light, son cosméticas. No tienen un impacto real en la evasión. Entonces, aquí el gobierno tiene una oportunidad porque si el gobierno baja la evasión fiscal a la mitad, sin poner un solo impuesto más, en vez de 120,000 millones, tiene 240,000. Porque si yo digo que la evasión fiscal es de 480,000, en la evasión fiscal hay 4 reformas, porque el gobierno lo que está buscando son 120. Y si yo divido 480 entre 120 me da 4. En la evasión fiscal de un año hay 4 reformas fiscales. Ese es el nicho económico que el gobierno tiene para crecer. ¿Entienden? Ese es el nicho. Entonces, el gobierno tiene que promover la reforma, pero paralelamente tiene que promover la persecución de la corrupción fiscal. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Que los recursos que el gobierno gasta para perseguir la corrupción administrativa es para caerle atrás 30,000 millones en 12 años. Pero vamos a hacer un pesca paralelo. Vamos a hacer un pesca fiscal. Vamos a hacer un pesca con Wilson Camacho y con Jenny Berenice y decirle, señores, miren, vamos a perseguir la corrupción fiscal como perseguimos la corrupción administrativa y vamos a tener el mejor modelo tributario de América Latina y no hay que hacer reforma porque los cuartos van a sobrar. ¿Y por qué los cuartos van a sobrar? Porque Jenny Berenice y Wilson solamente tienen que asistirse de la tecnología y decirle al gobierno, automatice los procesos fiscales, todo, que nada sea análogo, que nada sea impreso, todo electrónico. Y ustedes verán en un par de años que van a sobrar los cuartos aquí. Ya toda esa tecnología está disponible ahí. Y por último, otro nicho que el gobierno tiene y no lo está considerando. El gobierno tiene que forzar utilizar los planes sociales, Supérate, que para mí el programa Supérate con su evolución desde el principio, desde que se llamaba, qué sé yo, Cruzada del Amor, y pasó por solidaridad y por todas esas cosas, quédate en casa y para ti y todas las cosas hasta llegar a Supérate. ¿Saben qué? Ese es el mayor paquete de herramientas que tiene el gobierno para formalizar a la sociedad dominicana, señores. Porque la sociedad dominicana, que el 57% es informal, los más pobres son los que reciben ayuda del gobierno y el gobierno lo tiene en base de datos. Y el gobierno le está dando tarjetas para bancarizarlo. Entonces, esa es la vía para el gobierno. Aunque sea poniéndole impuesto vacío, impuesto cero, el gobierno tiene que bajar la informalidad. Ningún país se desarrolla con una tasa de informalidad de un 57%. Pero ningún país baja la tasa de evasión fiscal con un 57% de su economía en la informalidad. ¿Cómo un colmado va a cobrarle el ITEVI a una yautía? Porque la yautía no te exenta ya, lo que está exento es la yuca y el plátano. A una sardina en lata, ¿cómo un colmado le va a cobrar el ITEVI? Se lo puede cobrar un supermercado formal, pero ¿y los pobres cómo lo van a pagar? Porque todo eso es informal. Entonces, la informalidad y la evasión fiscal son los 2 nichos que el gobierno tiene para buscar su cuarto. Los 2 nichos. Y pienso que el gobierno tiene que escuchar algunas voces que están diciendo que están siendo muy cargadas con la propuesta de reforma y tratar de distribuir esa carga lo menos posible, atacando la evasión y atacando la informalidad, Julio. Cambio y fuera.